Hola amigos, ¿qué tal? Qué placer más grande estar con todos ustedes en una ocasión más a través de Clínica 123 SB. Soy Héctor Mancía y desde ya les agradecemos las suscripciones, los likes, los comentarios que puedan hacerle a este espacio, ya sea a través de el canal de Spotify o de YouTube, en donde usted nos encuentra como Representuarte. Asimismo también pues gracias por seguirnos en Instagram como @Clínica 123 SB, que ahí es donde nos encuentra. El día de hoy vamos a estar platicando acerca de las adicciones. Estará con nosotros el doctor Carlos Acevedo, quien es médico psiquiatra y con quien vamos a tener una muy agradable plática después de la presentación. Clínica 123 SB, tu espacio especializado en salud, vida, bienestar, alegría y armonía. Acá encontrarás información, comentarios, invitados, entrevistas, tips, promociones, todo lo que necesitas para contar con mucha salud y bienestar para ti y tu familia. No te pierdas nuestro podcast semanal y está pendiente de nuestras redes sociales en el Instagram y YouTube de Clínica 123 SB. Como les decía, mis amigos, el día de hoy vamos a estar platicando acerca de las adicciones con el doctor Carlos Acevedo, quien es médico psiquiatra, así que hay que ponerle mucha atención porque vamos a aprender bastante y nos puede ser muy útil para ponerle coco a eso que estamos viendo en esa persona que queremos. Para empezar, ¿qué le parece si vamos con la píldora del conocimiento? Curiosidades, datos que no sabías. El cuerpo humano, la ciencia y la medicina es muy sorprendente. Conozcamos más en la píldora del conocimiento en Clínica 123 SB. Datos numéricos sobre el consumo de drogas. El número de consumidores de drogas ha aumentado alrededor de un 30% en la última década. El último informe mundial sobre drogas, publicado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, alerta especialmente del aumento del consumo de opioides, que causaron 2 de cada 3 muertes por drogas. El 5.5% de la población entre 15 y 64 años consume drogas. Son 271 millones de personas, según los últimos datos del Informe Mundial sobre Drogas. Esto, pues, que lo acaba de publicar la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. A nivel mundial, se estima que unos 35 millones de personas padecen trastornos por consumo de drogas y que requieren servicios de tratamiento. Sin embargo, esta es una asignatura pendiente en muchas partes del mundo, ya que solo 1 de cada 7 personas con trastornos por consumo de drogas recibe tratamiento cada año. Un tema muy pero muy importante, pues, que debemos conocer, y esta vez lo haremos al iniciar la plática de hoy. Bienvenidos a nuestra clínica. En estos momentos damos paso a la plática con nuestro profesional de salud invitado. Conoce más de su especialidad y temas importantes que nos interesan. Iniciamos la charla con nuestro invitado de hoy. Bienvenidos a la plática de este día, de esta ocasión. El día de hoy, como les habíamos mencionado, vamos a estar platicando con el doctor Carlos Acevedo, quien es médico psiquiatra, sobre las adicciones y a quien le damos la bienvenida en este momento. Doctor, gracias por estar con nosotros en esta edición de Clínica 123 SB. Muchísimas gracias por la invitación y por compartir con todos aquellos que nos escuchan y ven sobre tan importante tema como son las adicciones en nuestro mundo de ahora, ¿verdad? Que tenemos que estar previniendo no caer en esta situación en la cual nos creamos una adicción y la veamos en el sufrimiento de nuestro familiar, de un amigo o de nosotros mismos. Doctor, empecemos definiendo qué es una adicción para que lo tengamos bien claro. Sí, muchas veces con demasiada ligereza se habla sobre quién es un adicto o qué es un adicto. La definición, para comprenderla,
se dice que una persona es adicta a un medicamento, o se llama drogodependencias o adicción a las drogas, cuando básicamente presenta tres aspectos. El primero de ellos, cuando no puede parar el consumo una vez iniciado de una sustancia, o una vez iniciado no lo para, o también que no puede dejar de comenzar a consumirla. Ese es lo primero. Es el impulso irrefrenable por el consumo de la sustancia, a pesar de las consecuencias sociales, familiares, económicas que tiene y en el mismo cuerpo también. Y lo otro, dos aspectos. Cuando hay un síndrome de abstinencia, o sea que para no sentir los efectos nocivos de dejar de consumir la droga o la sustancia, tenemos que estarla consumiendo, porque si se deja de consumir se presentan síntomas físicos adversos que se manifiestan con mucho malestar, aumento de la frecuencia cardíaca, hipertensión, desesperación, sudoración, náuseas, diarrea, vómitos, ¿verdad? Y todo un síntoma, todo un complejo de síntomas que causa mucho malestar, ¿verdad? Entonces, para evitar eso, entonces se tiene que consumir. El cuerpo lo pide de otra manera. Eso estamos hablando que es un síndrome de abstinencia. Y el otro componente es que se da un fenómeno que se llama de tolerancia. O sea, la persona comienza, para tener los efectos de la sustancia, con una cantidad específica, por decirles en el caso del alcohol, una cerveza puede marear a alguien. Luego el cuerpo se acostumbra, ya no es una cerveza, son dos cervezas, hasta llegar a 2 cajas de cerveza, ¿verdad? Que muchos dicen, yo tengo tolerancia al alcohol. Entonces el fenómeno de tolerancia, el síndrome de abstinencia y la incapacidad para poder parar el consumo o iniciarlo a pesar de las causas nefastas que nos trae en nuestra vida personal. Eso estaría definiendo una adicción. Y lo otro importante es que una adicción altera todas las esferas de funcionamiento que tenemos. Nos altera tenemos problemas con el trabajo, en nuestra familia, en lo económico, en lo personal, en la salud, ¿verdad? Cualquier sustancia nos puede generar adicción, es decir, porque de repente hay gente que dice, ay, es que mire, a mí me encanta el chocolate, o a mí me gusta esta marca de soda, por ejemplo, y consumo 2, 3 latas o botellas al día. Entonces, cualquier sustancia nos puede generar una adicción, o estamos hablando que solamente son aquellas sustancias consideradas como drogas. Digo, hay otro tipo de sustancias que hay que tener cuidado. Por ejemplo, en las adicciones no solo una sustancia puede dar una adicción, también ciertas situaciones, ¿verdad? Por ejemplo, la adicción al fuego, la adicción al internet, la adicción al sexo, la adicción al ejercicio. O sea, también hay ciertas situaciones que nos pueden generar una adicción y entrar en la definición de una adicción. En el caso del café, por ejemplo, el café es adictivo. Si ustedes toman más de 3 tazas de café o 2 tazas de café al día, generalmente si usted no la toma va a tener dolor de cabeza y va a andar buscando el cafecito para mantenernos alerta. El chocolate también, los dulces, se habla de que también algunas personas son más propensas a adiccionarse con lo dulce. El caso de los chocolates, sabemos personas que no nos podemos comer un chocolate porque nos acabamos la caga. Entonces hay sustancias que generan cierto estímulo a nivel cerebral, eso es lo importante, que pueden dar adicción, como lo hemos definido nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, hay ciertas bebidas energéticas, muchas de esas sustancias, sobre todo, cuidadito, nosotros ni leemos lo que dicen muchos envases, por ejemplo, esas sustancias que se venden como energetizantes después de hacer ejercicio o cuando está haciendo ejercicio, que tienen taurina. La taurina es una sustancia que puede ser adictiva. Así que tener mucho. Hay gente que consume 2 litros de Coca-Cola diaria o de otro tipo de ¿cómo se llama? Líquidos carbonatados, ¿verdad? Y eso va contra la salud también. Entonces, no solamente lo que llamamos drogas como tales como la marihuana, el alcohol y otras drogas más fuertes pueden causar una adicción, ¿verdad? ¿Hay adicciones buenas y adicciones malas, o realmente todas las adicciones son negativas? Por definición, ninguna adicción es sana, ¿verdad? Porque no deberíamos de estar colgados absolutamente
con nada, ¿verdad? Idealmente el ser humano, para conservar el equilibrio y su salud mental, debería de aprender a funcionar precisamente sin estar ligado a ninguna sustancia, sin estar ligado a una situación que lo esclaviza. Porque recuerden que cuando estamos hablando de adicciones, ya sea la situación, ya sea la sustancia, esclaviza a la persona y se pierde la libertad, que es un bien preciado por el ser humano. ¿Cuáles serían las adicciones más comunes? Bueno, en nuestro país la sustancia la que más se consume y que más problemas da en realidad está el alcohol, aunque también marihuana se ha estado consumiendo en niveles más elevados, sobre todo en jóvenes, desde hace algunos años para acá. Para la pandemia, y eso es importante, ha aumentado el consumo de sustancias adictivas. Muchas personas en el afán de sentirse más liberadas ahora que ya no estamos confinados, que ya tenemos menos temores, muchos jóvenes están buscando esas salidas de fines de semana en la cual hay bastante consumo de alcohol, y muchas personas que no consumían alcohol, por ejemplo, están consumiendo alcohol. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, el alcohol, la marihuana son los más consumidos, el cigarrillo, y hay otro tipo de drogas también que se están consumiendo en menor frecuencia, como el crack, la anfetamina, la metanfetamina. ¿Habrán alguna razón en específico por la cual una persona pueda sentirse más o menos atraída hacia una droga, hacia una adicción? ¿Por qué es que buscamos este tipo de salidas? Se comienza generalmente, probablemente se comienza con drogas suaves, y ese es un fenómeno llamado de la escalera, que se va escalando poco a poco con sustancias más fuertes para buscar evasión, ¿verdad? O sea, recuerde que supuestamente, idealmente, se está pretendiendo obtener una satisfacción del consumo de sustancias, sentirse bien. Pero el problema es que realmente a través de buscar ese escape, de sentirse bien, la persona muchas veces no se da cuenta que está cayendo en una trampa y que puede pasar de un uso perjudicial del uso de una sustancia a llegar al abuso, uso perjudicial, y caer en una adicción. Entonces, el motivo por el cual alguien se engancha con una droga es variado. Las circunstancias por las que alguien se vuelve adicto a una sustancia tienen que ver con personalidad, familia, el ambiente social, la situación particular de esa persona, las motivaciones o los estresores que esté manejando, qué crisis está teniendo en ese momento. Pero recordar que realmente una persona generalmente lo hace supuestamente para sentirse bien, para escapar, porque no se siente bien, quieren encontrar muchas personas, por ejemplo, sin darse cuenta, tienen un problema de salud mental como trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, o otro tipo de crisis de pánico, o otro tipo de problemas de salud mental, y para paliar y para aliviar esos síntomas recurren a una sustancia, llámese tabaco, llámese marihuana, llámese alcohol. Pero las condiciones, las causas por las que una persona pueda entrar en este camino de uso de drogas, abuso de drogas, uso perjudicial, son variados. Pero el problema es que se comienza con poco y se termina cayendo en una adicción. Si bien es cierto que no todas las personas que consumen, por ejemplo, alcohol, van a presentar una adicción, buen porcentaje de las personas. Y se habla alrededor que de un 15-20% de personas que hacen uso abusivo de alcohol, por ejemplo, pueden terminar con un problema de adicción, ¿verdad? Pero idealmente recordar otra cosa, ¿verdad? El alcohol, por ejemplo, es una droga que afecta absolutamente todos los órganos. No hay ninguna droga que realmente no haga algún daño a nivel cerebral y nos hace perder nuestro equilibrio de ciertas sustancias que tenemos en el cerebro. Más adelante podemos hablarlo. Cuando estamos hablando de alteraciones cerebrales por el uso de sustancias, estamos hablando de ese equilibrio de sustancias adentro del cerebro que alteran nuestra conducta, nuestro comportamiento, nuestras emociones y nuestro accionar diario y nuestra manera de pensar. Acabamos de hablar un poquito dentro de lo que nos está diciendo acerca de la ansiedad y cómo también nuestra conducta puede ir cambiando. Eso me lleva a preguntarme, ¿cuántas personas por ansiedad, por depresión, de repente les cuesta conciliar el sueño y esa podría llegar a ser una puerta de entrada para
pues empezar a consumir algún químico que, pues, queriendo que me induzca al sueño, pues me vaya llevando a un camino negativo. Exactamente, eso es así, o sea, uno puede comenzar precisamente para tratar de curar eso que se siente, pero terminar en una cuestión de una adicción, ¿verdad? Recuerdo yo a una persona que le tocaba enfrentar al público a diario, era un profesor, y él para tranquilizarse usaba benzodiazepinas, ¿no? Medicamentos para tranquilizar, ¿no? Y empezó tomándose una porque cuando estaba enfrente empezaba a tartamudear y entonces los alumnos se burlaban de él. Entonces él y era excelente profesor, y tratando de aliviar eso empezó a consumir una, pero ahí empezó la adicción, porque ya con el tiempo, después de tanto usar ese medicamento, llegó un momentito que una no le hacía nada, entonces empezó a crear lo que se llama tolerancia, ¿no? ¿Verdad? Y lo otro, entonces llegó a utilizar hasta 4 o 5 tabletas de este tipo, ¿verdad? Y fue cuando él consultó, ya tenía una adicción porque no podía suspender la sustancia, porque entonces habían reacciones fisiológicas, biológicas en su cuerpo que le daban malestar si no la tomaba. No podía dejarlas de tomar, no podía parar, ¿verdad? Y también si las quitaba, entonces se daba lo que nosotros llamamos un síndrome de abstinencia. Entonces, tener mucho cuidado porque se puede ir caminando hacia una adicción y las consecuencias realmente, yo siempre les digo a los familiares, tener una persona con un proceso de una adicción, eso es tener el infierno personal y familiar en casa. Hace un rato hablábamos de drogas suaves. ¿Cuáles son esas drogas suaves? Y si hay suaves, hay duras. ¿Y cuáles son? Bueno, esto está dirigido al público y déjeme decir algo, o sea, dentro del punto de vista de salud mental no existen drogas suaves y duras. ¿Por qué? Porque por muy suave que se considere una droga, todas hacen algún daño. Les voy a poner un ejemplo, ¿verdad? La pretendida no tanto daño que puede causar, por ejemplo, marihuana, cannabis. Está demostrado que también hace daño, ¿verdad? Da un síndrome que se llama síndrome amotivacional. Esto tiene que ver también con la edad. Imagínense un adolescente, un niño. Hoy hay gente muy joven que está consumiendo. La preocupación es con los jóvenes, sobre todo, con todos, pero los jóvenes sobre todo son propensos a caer en una adicción porque están en el afán de conocer. Generalmente se ha visto que las causas que hacen que un adolescente, por ejemplo, empiece a consumir drogas es la curiosidad. Quiero ver qué se siente, ¿no? Entonces, marihuana da un problema de síndrome motivacional en el cual no sienten deseos de hacer nada, hay alteraciones la marihuana da alteraciones a nivel cognitivo, o sea, hay enlentecimiento psicomotor, ¿verdad? Uno se vuelve más lento, la ejecución de ciertas tareas puede verse alterada, el cálculo, la memoria, la concentración, de hecho, la memoria puede alterarse. Y además, una cosa importante, alguien puede comenzar con esta droga y por experimentar otros efectos va subiendo con otro tipo de drogas, que es lo que se ve mucho en los adolescentes. Entonces no hay tales drogas suaves. Por ejemplo, el café, si le queremos llamar a una droga suave que todo el mundo toma, es una droga, disculpen, ¿verdad? Y da daños severos, ¿verdad? Puede dar problemas inclusive cardiovasculares, de hipertensión, dolores en el pecho, que se llaman precordalgia, alteraciones del sueño, ¿no? Y así se altera todo el organismo, ¿verdad? Entonces no hay, desde el punto de vista de salud mental, de mi criterio, drogas suaves y duras, ¿verdad? Ahora, hay otras que, dependiendo de cómo se ingieren, de cuál es la vía de administración, cuánto duran en el cuerpo, ¿verdad? Que hacen más o menor daño, pero hacen daño. Por decir algo, por ejemplo, cocaína, ¿no? Cocaína es inhalada generalmente, entonces eso va directo al cerebro, da energía, de acuerdo, pero ¿qué pasa con un cocainómano? De repente el uso excesivo se está viendo, por ejemplo, en jóvenes, problemas cardiovasculares, de hipertensión, inclusive infartos en gente joven precisamente por el consumo de coca. Y algo más grave,
que el uso de cocaína estamos viendo que lleva al revés, comienzan tomando alcohol y luego para quitar los efectos del alcohol consumen cocaína. Y precisamente la cocaína con alcohol produce un metabolito, produce una sustancia que es tóxico en el corazón. La persona no lo sabe y de ahí que hay hipertensión e infarto, ¿verdad?, al miocardio. Entonces, tener mucho cuidado porque dependiendo también por ejemplo, no es lo mismo una droga endovenosa que una droga que es inhale, ¿verdad? El hecho de la heroína. Hay unas que tienen una capacidad adictiva mayor o menor. Por ejemplo, de marihuana, no adicción, sí da adicción. Antes se hablaba de que daba solo adicción psicológica, se sabe que también hay adicción física, ¿verdad? Recordar que cuando estamos hablando de una adicción hay alteraciones de sustancias neurotransmisoras a nivel del cerebro, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, crack, ¿verdad? Aquí hay bastante crack, ¿verdad?, que es cocaína, un depurado demoníaco, le llamo yo, si hay algo, si está el diablo aquí en la tierra, él es el crack, porque, por ejemplo, esa sustancia tiene un efecto muy corto, y entonces la persona empieza a consumir cada vez más, para lograr los mismos efectos, por el efecto de tolerancia. Y así tiene que gastar mucho dinero también, ¿verdad? Y entonces son personas muchas veces que se vuelven improductivas. ¿Y cómo va a conseguir, para conseguir droga a alguien si no trabaja? Entonces empiezan ahí las cuestiones delictivas, ¿verdad? De hecho, los problemas, delitos contra la propiedad privada en un 25% están asociados con adicciones, con drogas de este tipo. Los homicidios igual, muchos homicidios son cometidos bajo el efecto del alcohol. Entonces, no hay aquello de drogas suaves, drogas duras, y cualquier droga puede causar daños tremendos en la personalidad, en las familias y en la sociedad. Así es que tenemos todos que combatir este flagelo, precisamente primero conociendo cuál es el problema, conociendo el enemigo y tener mucho cuidado, ¿verdad? Si bien no todos, por ejemplo, y tampoco voy a satanizar el alcohol, pero vaya, ¿cuántas personas pueden tomarse una copa o 2 copas y hasta ahí? Pero hay otros que no pueden tomarse 1 o 2 copas porque entonces empieza un consumo desmesurado, ¿verdad? Entonces, tener mucho cuidado. Y desde mi punto de vista de salud mental, lo mejor es tener el cerebro limpio para poder vivir intensamente la vida. Prácticamente ya finalizando este espacio, esta entrevista, doctor, ¿cómo podemos ayudarle a una persona que tiene adicción? Porque muchas veces esa labor recae ya sea en amistades o en familia. Rara vez el adicto pues acepta que tiene el problema. Sí. Entonces generalmente es la familia o las amistades quienes tienen que de alguna manera guiarle en ese proceso. ¿Qué pueden hacer o cómo pueden hacer? El tratamiento de las adicciones es una de las cosas más complicadas que existe, imagínense, ¿verdad? Una vez, recuerden, miren, quiero que se entienda bien lo que es una adicción porque es algo grave. Cuando estamos hablando de una adicción, ¿verdad?, estamos hablando que a nivel de cerebro, la sustancia o la situación ha llegado a alterar una parte del cerebro donde tenemos precisamente 3 núcleos que son de sobrevivencia, que son el de la ira, el de la cólera, el de la agresividad, el de la saciedad, comer, ¿verdad?, y el de la sexualidad. Y ahí se forma un enganche bioquímico, ¿verdad?, que hace que la persona, a pesar de ya cuando tiene una adicción, a pesar de que la persona sabe que no debe de hacerlo, porque le voy a decir una cosa, una persona que tenga una adicción, y aquí quiero desmitificar rápidamente lo que es una adicción, porque muchas veces las adicciones son vistas desde el punto de vista moral. Y entonces toda persona que consume es señalada como un sinvergüenza, como un amoral, como alguien que no tiene compostura y es señalado. Eso no sirve en el abordaje de las adicciones, porque cuando una persona tiene una adicción, por más que quiera salir, esa voluntad se ha perdido. No basta con que le digan, no, poné tu parte, si es que sos un sinvergüenza. Eso no va a servir en un adicto. Necesita una atención profesional, muchas veces necesita medicamentos, y lo grave es que hasta ahora se han utilizado y se utilizan diversidad de medicamentos
sin lograr completamente controlar una adicción al 100%, porque no solamente es de fármacos, tiene que haber intervención familiar, tiene que haber intervención psicoterapéutica, hay modelos de terapia que se pueden utilizar, tiene que ser un abordaje familiar, y muchas veces las familias están cansadas, aburridas del paciente por todas sus conductas, pero lo que estamos viendo es una conducta alterada a consecuencia de que esa persona está utilizando una sustancia que altera el cerebro, ojo, no porque quiera. Ya cuando tiene una adicción, muchas veces, doctor, yo quiero salir de esto y no puedo, ayúdeme. ¿Entienden? Entonces, tener la paciencia suficiente, escucharlo, derivarlo a una atención especializada, ya sea de particular o ya sea institucional. Lastimosamente, los dispositivos para atender las adicciones en el país son pocas. El Hospital Psiquiátrico Nacional, que es el que ve la mayor parte de los problemas de salud mental del país, tiene una unidad especializada donde se puede recurrir. Hay hospital de día, hay tratamiento ambulatorio y hay tratamiento de internamiento cuando se necesita, ¿verdad? Realmente el problema de las adicciones es una cosa muy seria que devasta a las familias. Entonces tenemos que acercarnos a esa persona de una manera compasiva, ¿no? Ni siquiera lastimera, compasiva, de saber que es un ser humano que en el fondo, aunque no lo parezca, está sufriendo mucho y que no puede salir y que hay que ayudarle. Lo otro es la orientación a los programas de 12 pasos, es otra opción, y hay centros de tratamiento en el país variados, desde orientación religiosa hasta otros que no. Entonces hay varias opciones, pero lo más importante es escucharlo, hablarle, aconsejarle y enfrentar esto como familia, que eso es lo más difícil, ¿verdad? Porque muchas veces la familia está enojada y lo que hace es rechazar al paciente y muchas veces no comprender realmente lo que está pasando de esa persona. Muchas gracias, doctor. Gracias por la atención que nos ha regalado en esta ocasión, donde hemos estado platicando acerca de las adicciones con el doctor Carlos Acevedo. Doctor, ¿nos pudiera regalar sus datos de contacto, por favor, si está en redes sociales, teléfono, WhatsApp, etcétera? Sí, en Facebook, y el teléfono es el 79869431 y el de la clínica 2523-5993, ¿verdad? Y muchas gracias por el espacio, porque es algo muy importante que yo sé que va a haber mucha gente que le va a poner mucha atención a esto y que probablemente también puede ser el inicio del cambio de muchas vidas útiles. En Facebook, ¿cómo es que lo encontramos, doctor? Carlos Acevedo. Muy bien, entonces ahí está el doctor Carlos Acevedo, así lo encuentra usted en Facebook, y pues pasamos a la vitrina del día de hoy. La información es poder, y gracias a esta información puedes aprender a cuidar aún más tu salud y la de los tuyos. En la vitrina de Clínica 123 SB. Del día de hoy, pues vamos a platicar acerca de algunos tips para poder prevenir el fenómeno adictivo. En primer lugar, pues integrar a la familia en un ambiente de comunicación, respeto y confianza. Establecer lazos de afecto y convivencia positiva con familiares, grupos de amigos, vecinos, maestros, etc. Reconocer a nuestros hijos los logros, habilidades y capacidades personales. Y por último, crear el hábito del estudio, lectura y participación en actividades fuera de la escuela. Muchas gracias por la atención que nos ha regalado, gracias a este espacio de Clínica 123 SB. No nos vamos sin antes recordarles que nos encuentra en Instagram como @Clínica 123 SB o también en Spotify y YouTube como Representuarte, donde agradecemos sus suscripciones, sus likes y sus comentarios. También nos escuchamos y vemos en Facebook y Twitter como Representuarte. Gracias y hasta la próxima. Aquí finalizamos. Ha sido un gusto saber que nos escuchaste. Esperamos haberte dado la información que deseabas saber sobre tu salud y bienestar. Te esperamos en nuestra próxima edición y también en nuestro Instagram y YouTube de Clínica 123 SB. ¡Salud!